Hola, buenas tardes a todos, compañeros de la Sociedad Española de Nefrología que os hayáis sumado a esta sesión desde vuestras diferentes ciudades y bienvenidos también a los compañeros que van a hacer la presentación. Estará dividida en dos bloques, una primera con 3 presentaciones. Haremos un ratito, 9 minutos aproximadamente, de discusión y de preguntas que las podéis ir enviando por el chat. Y posteriormente habrá otras 3 presentaciones que seguirán el mismo ritmo. Estamos el doctor Marco Montomoli y yo como moderadores de la sesión, y en el primer bloque están los doctores Jordi Rovira, de la Unidad de Nefrología y Trasplante del Clínico de Barcelona, del IDIVAPS. También tenemos a Verónica Ruiz, del Hospital Juan 23 y la Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona, y tenemos también al doctor Pablo Bauza, del Servicio de Nefrología del Ferrol. Entonces, posteriormente, el doctor Marco Montomoli presentará a los otros 3 compañeros que harán las siguientes 3 presentaciones y, sin más dilación, pues vamos a proceder a empezar a visualizar las 3 presentaciones de los compañeros. Cuando acaben ellos, pues procederemos a 9-10 minutitos de discusión con las preguntas que hagamos los moderadores y también con las preguntas que nos enviéis por el chat mail que está activado para tal situación, ¿de acuerdo? Pues cuando quiera la organización de los audiovisuales podemos proceder a ver estas 3 presentaciones. Gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización la posibilidad de presentar nuestro trabajo en esta sesión. A modo de introducción, diremos que uno de los principales problemas del trasplante de órgano sólido es la presencia o la formación de nuevo, tras el trasplante, de anticuerpos donante específico contra antígenos HLA. Estos DSA pueden inducir daño en el injerto a través de distintos mecanismos que finalmente desencadenarán el rechazo mediado por anticuerpos. La inmunoterapia con receptores quiméricos de antígeno o CAR está ofreciendo excelentes resultados en distintos ensayos clínicos, principalmente en cáncer hematológico. En el Hospital Clínic de Barcelona se ha desarrollado el CAR-19 para la leucemia linfoblástica aguda y el CAR-BCMA para el mieloma múltiple, ambos con resultados prometedores. Recientemente se han desarrollado los receptores quiméricos de autoanticuerpos o CARs en enfermedades autoinmunes. Concretamente, se ha desarrollado el CAR-DSG3 o desmogleína 3 para intentar mitigar el pemphigus vulgaris. Así pues, nos planteamos la siguiente hipótesis. La transducción de células T con receptores quiméricos de anticuerpo HLA o CHAR puede ser útil en el trasplante de órgano sólido. Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos. Generar células T modificadas genéticamente para expresar receptores quiméricos de anticuerpos HLA-A2 o CHAR-A2 y analizar su capacidad citotóxica in vitro e in vivo para eliminar específicamente las células B productoras de anticuerpos anti-HLA-A2. Para poder generar el CHAR-A2 tomamos de base el CAR-19 del Hospital Clínic de Barcelona, el cual está compuesto por una fracción extracelular generada a través de la región variable de la cadena pesada y cadena ligera del anticuerpo anti-CD19, una región transmembrana, una región intracelular compuesta por el dominio de coestimulación 4,1-BB y el dominio de activación de la célula T CD3Z. Lo que haremos para generar el CHAR es sustituir la región extracelular del CAR-19 por la región extracelular de la molécula HLA-A2. A partir de esta secuencia la colocamos en un vector PCCL y mediante el uso del lentivirus transfectamos células HEC293 y producimos partículas virales que incluyan la secuencia del CHAR-A2. Aquí podemos ver cómo se ha producido la infección de linfocitos T humanos de donantes que no presentaban HLA-A2 y vemos cómo somos capaces mediante estos lentivirus de incorporar el HLA-A2 a nivel de las células CD8 pero también CD4.
Para analizar la funcionalidad de las células T que incorporan el CHARA2, realizamos ensayos de citotoxicidad in vitro usando como célula diana las células productoras de anticuerpo HLA-2 SN230G6 y como control las células B NALM6 que no producen anticuerpos anti-HLA. Tal y como podemos ver en este gráfico, las células C que incorporan el CHAR, que sería en rojo, y las células no transducidas, se comportan de la misma forma. En cambio, cuando la célula diana es una célula que produce anticuerpos HLA-2, las células T que incorporan el CHARA2 eliminan selectivamente dichas células. Mediante el análisis del sobrenadante de los cultivos, por Luminex, pudimos ver que las células T con el CHAR-A2 producen diferentes tipos de citoquinas, entre ellas interleuquina 2, interferón gamma, TNF-alfa, granzima B y Fas-ligando. Por lo que podemos decir que tanto las células CD4 como las CD8 se han activado en este ensayo. Tras comprobar la funcionalidad in vitro, decidimos pasar al modelo in vivo usando ratones NSG inmunodeficientes. En este primer ensayo, administramos las células T con el CHARA2 o sin el CHARA2 inmediatamente después de inocular las células diana. Tal y como podemos ver en las imágenes, aquellos ratones que no recibieron células T o que recibieron células T que no incluían el CHARA2 desarrollaron una progresión de las células de diana explosiva, llegando a su máximo el día 21. En cambio, aquellos ratones que recibieron las células T transducidas con el CHARA2, vemos cómo la expansión de la célula diana se ve minimizada e incluso eliminada en muchos de estos ratones. Planteamos otro ensayo en vivo para poder ver si las células T transducidas con el CHARA2 eran capaces de eliminar las células B productoras de anticuerpo anti-HLA-2, una vez estas ya están establecidas en la médula ósea. Para ello, administramos las células T el tercer día post-inóculo de las células diana. En este caso, podemos ver que la capacidad citotóxica de las células T con el CAR es dosis dependiente. A mayor dosis de células T, mejor es la eliminación de la célula diana. Si bien en este caso no pudimos eliminar por completo la expansión. Con nuevas administraciones o mayores dosis podríamos conseguir mejores resultados. Podemos concluir que hemos generado un receptor quimérico de anticuerpo HLA-2 y lo hemos podido introducir con éxito en linfocitos T aislados de donante no HLA-A201. La incorporación de esta molécula CHARA2 en las células T le otorga una capacidad citotóxica específica contra células B que producen anticuerpos anti-HLA-A2, siendo eficiente tanto in vivo como in vitro. Las aplicaciones futuras de esta terapia podrían incluir la desensibilización de forma selectiva de pacientes hipersensibilizados, así como el tratamiento del rechazo mediado por anticuerpos cuando conocemos el DSA. Muchas gracias. Hola, a continuación os hablaré sobre la asociación entre el consumo de bebidas cafeinadas y el deterioro de la función renal en una población mediterránea mayor con síndrome metabólico. Trabajo publicado recientemente en el Scientific Reports. Siguiendo el siguiente esquema, empezaré recordando que la enfermedad renal crónica se ha convertido en un problema de salud grave con una prevalencia en aumento que ha alcanzado el 9,1% a nivel global y que afecta sobre todo a la población mayor de 65 años. En España tenemos la mayor tasa de prevalencia de enfermedad renal crónica de la Unión Europea. Entre los factores de riesgo de enfermedad renal crónica está la dieta. Algunos componentes de la dieta, como el café y el té, podrían jugar un papel significativo sobre la función renal.
El café es una semilla que contiene una matriz compleja de sustancias bioactivas como los componentes fenólicos, vitaminas, minerales, etc., que tienen efectos antioxidantes, antiinflamatorios, disminuye la resistencia insulínica, mejora la presión arterial y la dislipemia, por lo que de forma indirecta actúa de manera beneficiosa sobre la función renal en personas sanas. Pero también contiene cafeína, la cual ejerce efectos a nivel renal y vascular que podrían ser nocivos sobre la función renal en sujetos con más comorbilidades. Los estudios epidemiológicos publicados hasta hoy muestran resultados muy dispares sobre el consumo de café y té y la función renal. Y es que presentan una serie de limitaciones al ser la mayoría de estudios transversales en los que solo se informa sobre el consumo total de café y no de los subtipos de café, ni muestran análisis estratificados y la población estudiada en su mayoría es asiática y principalmente adultos jóvenes y sanos. Por todo ello, nos planteamos la hipótesis si el consumo de bebidas cafeinadas puede tener efectos renales deletéreos en una población mayor con comorbilidades subyacentes, y nuestro objetivo es evaluar de forma prospectiva las asociaciones entre el consumo de café, té y cafeína y los cambios en el filtrado glomerular a un año en una gran cohorte española de sujetos mayores con sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico. Para ello, estudiamos a un total de 5.851 sujetos, hombres y mujeres, de entre 55 y 75 años, con un índice de masa corporal entre 27 y 40 kilos por metro cuadrado, con síndrome metabólico y sin enfermedad cardiovascular al inicio del estudio, todos procedentes del estudio Predimed Plus, reclutados desde más de 200 centros de atención primaria de todo el país. Se recogió información sobre las características sociodemográficas, factores de estilo de vida, antecedentes patológicos, tratamiento farmacológico, medidas antropométricas, análisis de laboratorio. Se calculó el filtrado glomerular mediante la fórmula CK-EPI y se evaluó la dieta mediante cuestionarios validados de frecuencia de consumo de alimento para evaluar el consumo de café, subtipos de café, té y cafeína total. Todos los datos se revaloraron al año de seguimiento con el objetivo primario de valorar cambios en el filtrado glomerular y el objetivo secundario de valorar la rápida disminución de la función renal. A continuación os mostramos los resultados. En la siguiente tabla se muestran resumidas las características de la población de estudio según categorías de consumo de café y té. La edad media de los participantes fue 65 años, con un índice de masa corporal medio de 32,5. El 48% eran mujeres. El filtrado glomerular basal fue de 84,2 mililitros por minuto y el cambio medio al año de filtrado glomerular fue menos 0,96 mililitros minuto. La media de ingesta de cafeína de todas las fuentes fue de 24,8 miligramos al día. En general, el 91,7% de los participantes consumían café a diario y el 36,4% de ellos lo hacían en mayores cantidades de más de 2 tazas al día. En cambio, solo el 32,5% eran consumidores de té. Pudimos observar que los hombres eran los principales consumidores de mayor cantidad de café al día, mientras que las mujeres consumían más té. Los que consumían más de 2 tazas al día de café tenían en general mayor índice de masa corporal y mayor filtrado glomerular basal. Tenían más diabetes, más dislipemia, tomaban más fármacos y eran más fumadores. Las características de los consumidores de té eran prácticamente opuestas. En cuanto a las características nutricionales basales de la población, se observa cómo los individuos que consumían más de 2 tazas al día de café eran los que tenían menor adherencia a la dieta mediterránea y consumían más grasas saturadas, más proteínas, más alcohol, sodio, magnesio, potasio y menos cantidad de fibra. Los que consumían té presentaban tendencias opuestas. En la siguiente tabla mostramos la asociación entre la ingesta de café y los cambios en el filtrado glomerular al año. El consumo de café cafeinado, pero no de café descafeinado, se asoció positivamente con los cambios de filtrado glomerular al año. Tras ajustar por potenciales factores de confusión, los mayores consumidores de café cafeinado, más de 2 tazas al día, tenían una mayor disminución del filtrado glomerular de menos 0,88 mililitros minuto al año comparado con aquellos que consumían menos de 1 taza al día de café. De forma similar al grupo de café, los mayores consumidores de té tenían una mayor disminución de filtrado glomerular de hasta 0,93 mililitros minuto al año comparado con los no consumidores de té. En la siguiente tabla se muestra la asociación entre la ingesta total de cafeína y los cambios en el filtrado glomerular al año mediante análisis multivariable. Y como podéis observar, los participantes en el tercio superior de consumo de cafeína comparado con aquellos en el tercio inferior tuvieron una mayor reducción del filtrado glomerular de menos 0,94 mililitros por minuto tras un año de seguimiento.
Por cada ingesta adicional de cafeína de 50 miligramos al día, el filtrado glomerular disminuyó menos 0,60 mililitros por minuto. Cuando se analizó la ingesta de cafeína procedente del café y el té, se observó un patrón similar de declive del filtrado glomerular. Además, el consumo de café cafeinado de más de 2 tazas de café al día se asoció con un incremento del riesgo de 1,19 veces superior de un rápido declive del filtrado glomerular mayor a 3 mililitros por minuto al año. En general, los análisis de subgrupos revelaron tendencias similares, con especial mención al grupo de sujetos con menor filtrado glomerular basal, en el que el deterioro de la función renal al año fue mayor. Con estos resultados concluimos que un mayor consumo de café cafeinado, té e ingesta de cafeína se asoció a un deterioro superior de función renal a un año de seguimiento en adultos mayores con sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico. Por supuesto, se necesitan más estudios para esclarecer estas asociaciones, ya que de ser así, se debería incluir en las estrategias nutricionales de prevención de enfermedad renal el riesgo del consumo de cafeína en general, especialmente en individuos de mayor riesgo. Gracias por vuestra atención y quisiera agradecer a los participantes e investigadores de Predimed Plus, a los sponsors y en especial a mi director y mis codirectores de tesis doctoral por su gran trabajo. La sarcopenia es un problema frecuente en pacientes en diálisis y que se asocia con múltiples comorbilidades, baja calidad de vida y mortalidad. El objetivo de ese trabajo fue conocer la prevalencia y los factores asociados a sarcopenia en los pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal de nuestro centro, aplicando los criterios diagnósticos del Grupo Europeo de Trabajo. Este grupo propone el siguiente algoritmo para la detección, diagnóstico y cuantificación de la severidad de sarcopenia. La detección sería mediante sospecha clínica o mediante la aplicación de un test sencillo como es el SARC-F. A continuación habría que hacer una comprobación de la fuerza muscular, bien mediante dinamometría o mediante un test de la silla. El siguiente paso sería confirmar los casos haciendo una valoración de la cantidad y calidad del músculo con densitometría, bioimpedancia, TAC o resonancia. Y aquellos pacientes con una sarcopenia confirmada, el último paso sería establecer el grado de severidad mediante un test de desempeño físico. Al mismo tiempo, el grupo propone unos puntos de corte para la dinamometría y la masa muscular apendicular, que son los que hemos utilizado en el trabajo. El estudio se realizó sobre 43 pacientes con al menos 3 meses de permanencia en tratamiento renal sustitutivo y en todos ellos se practicó un cuestionario SARC-F, una dinamometría con el dinamómetro de Hamar, bioimpedancia mediante BCM de Fresenius, calculando la masa muscular esquelética apendicular y la misma ajustada para la altura al cuadrado, aplicando la fórmula de Sergi, y en aquellos pacientes identificados como sarcopénicos, un Gait Speed Test para establecer el grado de severidad de sarcopenia. Se analizaron características demográficas, clínicas, parámetros bioquímicos y de composición corporal. En cuanto a resultados globales, la mediana de edad de los pacientes era de 69 años, con un 67,4% de varones, una mediana de índice de masa corporal de 26,3 kilogramos metro cuadrado, un 53,5% de los pacientes estaban en hemodiálisis frente a un 46,5% en diálisis peritoneal y con una mediana de tiempo en diálisis de 30 meses. Había un 37% de diabéticos, 44% de pacientes con enfermedad cardiovascular, 25% con insuficiencia cardíaca congestiva y un 11,6% con un proceso oncológico activo. La comorbilidad era alta, con una mediana del índice de Charlson de 7. Fueron identificados 10 pacientes sarcopénicos, un 23,3% de la muestra, 5 de ellos con sarcopenia severa. No hubo diferencias significativas en cuanto a la edad, el sexo, el tipo de diálisis ni el tiempo en diálisis. Los pacientes sarcopénicos mostraban un menor índice de masa corporal y una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular, 80,2% frente al 33,3%, a expensas principalmente de cardiopatía isquémica. No hubo diferencias en cuanto a la prevalencia de enfermedad oncológica, ni tampoco fue significativa la diferencia en cuanto al índice de Charlson. No hubo diferencias significativas con respecto a la puntuación obtenida en el SARC-F entre sarcopénicos y no sarcopénicos.
Los pacientes con sarcopenia tenían una fuerza muscular por dinamometría de 17,6 kilos frente a 27 kilos no sarcopénicos y, como es evidente, pues tenían una menor masa muscular apendicular. En cuanto a la bioimpedancia, los pacientes con sarcopenia estaban ligeramente más hidratados, sin que esta diferencia fuese significativa. Tenían una menor masa tisular magra, así como un menor ángulo de fase a los 50 kHz. En cuanto a los parámetros bioquímicos analizados, no encontramos diferencias entre los dos grupos, representando aquí solamente algunos de los más utilizados de forma habitual. De los 4 pacientes que obtuvieron un test SARC-F positivo con una puntuación igual o superior a 4, únicamente en 2 se pudo demostrar sarcopenia aplicando la dinamometría y calculando la masa muscular apendicular en la bioimpedancia, mientras que 8 pacientes sarcopénicos tuvieron un test SARC-F negativo. Y esto es así porque la concordancia entre el SARC-F y la dinamometría, junto con el cálculo de la masa muscular apendicular en la bioimpedancia, tienen una muy pobre correlación, con un índice kappa de Cohen menor de 0,2. Y se realizó por último una regresión logística para comprobar qué variables se asociaban con la aparición de sarcopenia, comprobando que tanto la enfermedad cardiovascular como el índice de masa corporal se asocian de forma independiente con sarcopenia. Como conclusiones, la sarcopenia es un problema frecuente en los pacientes en diálisis, representando un 23,3% en nuestra serie. Los pacientes sarcopénicos además muestran una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular y en nuestra experiencia el test SARC-F no es una herramienta útil para la detección de sarcopenia, por lo que al estudiar grupos pequeños de pacientes, si no queremos perder casos, en nuestra opinión deberíamos aplicar directamente una prueba de valoración de la fuerza muscular como es la dinamometría a todos ellos. Muchas gracias. Bueno, vamos a realizar un pequeño debate dividido entre los tres. Como veo, de momento la lista de mensajes en el chat no hay ninguna pregunta, por lo que a mí respecta, no identifico que nadie del público general pregunte algo. Pues mientras, por si acaso alguno se anima, voy a ir preguntando algo. Oye, Jordi, el trabajo me parece apasionante, o sea, me parece de un 10. O sea, me encanta. Si siguiera estando ahí con vosotros, como estaba hace años, me estaría ahí metido a tope porque me parece súper bonito y el trabajo con los animales me parece espectacular. Oye, ha habido 2 o 3 preguntas que tengo. Una dices que hay, o por lo menos habéis identificado que esto actúa más o menos a los 21 días. ¿Hay algún marcador previo? O sea, que antes de los 21 días digas, esto funciona en este animal y en este no. No, se ve desde el principio. O sea, nosotros chequeamos cada 2 o 3 días a través de imagen cómo va creciendo las células diana y inmediatamente después de administrar las células T con los CHAR vemos que no va progresando en ningún momento estas células, con lo cual el impacto es directo. Lo que sí que sucede es que cuando el animal no tiene las CHAR, pues el hibridoma explota y realmente no hay control sobre ello, con lo cual el animal tenemos que sacrificar al punto 21 días alrededor. Esto extrapolado a situaciones reales, clínicas posteriores en humanos, ¿podría modificar de alguna manera un donante de trasplante renal, por ejemplo, de donante vivo, que sepamos ya que es negativo, modificarlo a que sea... O sea, un crossmatch que sea positivo, modificarlo a negativo con el tiempo? La idea sería esta. Una de las posibles aplicaciones sería conseguir que pacientes que son crossmatch positivo, transformarlos en negativo y poderlos trasplantar. Y si por la casualidad volviera a aparecer este DSA en el post-trasplante, usarlo como tratamiento. Claro, es súper bonito. Bueno, me parece me encanta. Si quieres, mientras vamos leyendo las preguntas del chat, yo quería hacer una pregunta con Verónica. Intentamos ser preguntas-respuestas rápidas porque tenemos los tiempos muy reducidos. Entonces, Verónica, de tu estudio, vale, lo primero, de italiano estoy muy preocupado sobre lo que has dicho. Entonces, primera pregunta es, la habéis ajustado por varios modelos, pero la sensación puede ser que los factores modificables
la nutrición, la obesidad, la diabetes y también el sexo, ¿no? Más hombres consumidores de café puedan influir en este resultado. Y la otra pregunta rápida, si sabéis algo sobre la proteinuria. ¿Asistimos a cambios de la proteinuria si los pacientes eran proteinúricos? Bueno, sobre los factores modificables, eso está por estudiar. Es verdad que nuestro estudio está estratificado exactamente para evitar esos factores de confusión, ¿no? Ya sea el sexo, la cantidad de energía ingerida, la cantidad de proteínas ingeridas, la cantidad de grasas, de sodio, de potasio, de magnesio, todo esto se ajustó precisamente para evitar ese factor de confusión, ¿no? Porque ya se sabe que la dieta puede modificar el filtrado glomerular. De tal manera que en los modelos ajustados, el tercer modelo es el que está ajustado por el máximo de variables. Y eliminamos en ese sentido, pues precisamente la dieta, el consumo de grasas, de proteínas, de calorías, etcétera, y se sigue manteniendo la significación estadística en cuanto a mayor consumo de café, mayor pérdida de filtrado glomerular al año. Eso por un lado. Habría que hacer estudios más específicos para ver cuánto puede influir realmente el sexo, ¿no? Si en hombres y en mujeres realmente hay cambios. En cuanto a la segunda pregunta, es interesante y la verdad es que nosotros en el estudio no describimos la proteinuria en estos pacientes, pero sí que sería interesante valorarlo porque se ha podido ver en algún estudio experimental en ratas obesas y diabéticas cómo al administrarle cafeína durante 2 semanas consecutivas se traduce en un daño renal en forma de proteinuria y un aumento de la resistencia vascular renales y un aumento de la frecuencia cardíaca incluso. Entonces, esa proteinuria ya es el preámbulo de ese daño renal que se traduce a la larga, ¿no? De hecho, en las biopsias renales de esas ratas se ve como hay un mayor daño glomerular y una mayor fibrosis también. Pero esto habría que hacerlo en humanos en estudios bien hechos y aleatorizados en ensayos clínicos como Dios manda. En nuestro estudio lo tendremos que valorar, lo tendremos que estudiar. Gracias, Verónica. Nada. Verónica, una pregunta. Por lo que has comentado, yo tengo 2 preguntas muy rápidas. Una, consumo de café, consumo de té, los ingleses algo tienen que tener al respecto, porque, quiero decir, son macro, o los países hindúes, pero sobre todo los ingleses que pueden sacar más datos. A este respecto, los ingleses tienen que tener unos estudios. Y luego lo que veo es que en realidad café-té define un tipo de personalidad y un tipo de hábito higiénico dietético. Es decir, parece que los consumidores de té son personas de un perfil y los consumidores, yo me incluyo de café, somos de otro perfil. ¿No puede haber algo que sea del perfil que no sea el café y el té que distorsiona totalmente, como ha dicho Marco también? Es decir, los que somos consumidores de café realmente llevamos un tipo de vida o de dietética que puede hacer que los resultados sean otros y no sea el café y el té. Ahí está la frase de que no se puede dar café para todos, pues no, porque el estudio está hecho en una población concreta, que es una población mediterránea, con lo cual ya no estamos evaluando los ingleses, ni tampoco los japoneses, que hay muchísimos estudios hechos en asiáticos, sino que nos hemos centrado en nuestra población, con lo cual la conclusión de este estudio puede ir solamente dirigida a nuestros pacientes mediterráneos con obesidad, con síndrome metabólico, con hipertensión y con diabetes. Es decir, que no lo podemos extrapolar a todos. De hecho, es que en Europa estudios bien hechos que solo hay uno. La gran mayoría están hechos en poblaciones asiáticas y con té hay muy pocos estudios, no valoran el té. Con lo cual, la gracia de nuestro estudio es que al hacer análisis por subtipos de café y té, podemos llegar a la conclusión que el efecto deleterio sobre la función renal es la cafeína. Porque si consumes café descafeinado, no se ve alteración de la función renal. Perfecto, si queréis. Lo digo para la última pregunta, Pablo, porque quiero hacérsela y me sale mal que tenga que ser muy resumidos, pero hacemos un resumen. Sarcopenia, en definitiva, ¿qué hacemos para poderla diagnosticar y para hacer un seguimiento? Algo parecido a preguntar yo también. Sí, a ver, yo creo que la sarcopenia obviamente hay que diagnosticarla porque es un problema frecuente en nuestros pacientes en diálisis. Yo de este trabajo, yo espero que luego la audiencia pudiese ver las conclusiones. Concluimos que, bueno, que los sarcopénicos tienen una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular y que en nuestra experiencia el SARC-F no es una herramienta útil porque es como ya dicen las propias guías del
Grupo Europeo de baja sensibilidad. De hecho, nosotros hubiésemos dejado de diagnosticar a 8 pacientes de habernos basado solamente en el SARC-F y no haber hecho el resto de la batería de test. Y yo creo que es muy importante, por lo menos para nosotros, utilizar pruebas que sean aplicables a pie de cama. Y en este sentido, pues hacer una dinamometría o un test de la silla o una bioimpedancia, pues son métodos pues muy fáciles y de llevar a la práctica. Perfecto. Entonces ya pasamos al segundo bloque de comunicaciones, donde nos vamos a centrar en Madrid. Jesús Delgado del Hospital San Carlos de Madrid, Patrocinio Rodríguez y David Arroyo del Hospital Gregorio Marañón. Así que os recuerdo siempre que podéis hacer preguntas dándole al lápiz en la parte derecha de vuestra pantalla. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Jesús Delgado y les presento la comunicación titulada Mortalidad a corto plazo en el paciente con síndrome cardiorrenal y fracaso renal agudo. El síndrome cardiorrenal se produce desencadenado por alteraciones hemodinámicas, neurohormonales e inmunológicas que producen una afectación funcional y estructural de corazón y riñón. Se estima que en el paciente cardiópata la incidencia de fracaso renal agudo es entre el 20 y el 45%. Es importante porque el fracaso renal agudo conlleva un aumento de mortalidad a corto plazo. El síndrome cardiorrenal se divide en 5 tipos en función del órgano que primero se afecta, sea corazón o sean los riñones, y de si es agudo o crónico. En nuestro trabajo nos dedicaremos fundamentalmente al síndrome cardiorrenal agudo, que cursa con fracaso renal agudo, por lo tanto los tipos 1 y 3. El objetivo del trabajo es estudiar en una cohorte de pacientes hospitalizados con diagnóstico de síndrome cardiorrenal qué factores influyen en la mortalidad a 2 años tras presentar un episodio de fracaso renal agudo. Para ello, realizamos un estudio de una cohorte retrospectiva de pacientes que fueron valorados por interconsultas de nuestro servicio entre marzo de 2014 y marzo de 2019. Incluimos pacientes hospitalizados con diagnóstico de síndrome cardiorrenal que presentaron fracaso renal agudo por criterios Akin y todos ellos presentaban filtrado basal superior a 20 ml/min por CK de EPI. Excluimos pacientes con enfermedad oncológica activa o patologías terminales no cardiológicas y excluimos también causas de fracaso renal no relacionadas con el síndrome cardiorrenal. Recogimos datos demográficos, clínicos, incluyendo antecedentes médicos como hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica, arritmias, tratamiento con bloqueo del RAS o con estimulantes de la eritropoiesis, datos ecocardiográficos, FEBI, valvulopatías, presión de arteria pulmonar, datos analíticos, incluyendo en el episodio de fracaso renal agudo si cursaba con anemia, hiponatremia, hiperfosfatemia, y datos evolutivos con función renal hasta 2 años, entrada en diálisis y exitus. En cuanto a las características de nuestra población, un 65% eran varones y la edad media fue de 75 años. Un 36,4% de la población a estudio presentaba algún grado de dependencia. Y después, como pueden ver, había una comorbilidad notable con un 60% de diabéticos, cardiopatía isquémica un 45,5%, casi un 58% de los pacientes presentaban al menos una valvulopatía de tipo moderado, fibrilación auricular un 62%, y también recogimos datos de anemia considerando hemoglobina por debajo de 9 en un 30% de los episodios de fracaso renal e hiperfosfatemia considerando fósforo por encima de 5 en un 52% de los episodios de fallo renal. Posterior al FRA, el uso de bloqueo del RAS registrado fue del 51,5%. En cuanto a la fracción de eyección de la población a estudio, un 27% presentaba una disfunción severa, por debajo del 35%. Un 56% presentaba una FEBI conservada. En cuanto al filtrado glomerular basal, era de 33,5 ml/min de mediana. Los pacientes presentaron, como pueden ver, fracaso Akin 1, 44%, Akin 2, 29%, Akin 3, 26%. Y a pesar de que un 68% de los pacientes recuperaron función renal a cifras muy similares a las basales,
A los 2 años observamos que el filtrado de mediana había bajado a 24 mililitros minuto, por tanto una pérdida de en torno al 28% del filtrado en 2 años. Un 59% de la población a estudio falleció en este periodo, y destacar que de los pacientes que progresaron a enfermedad renal terminal, que fueron un 38%, fallecieron 18 de 25, es decir, mayor porcentaje, y 7 pacientes iniciaron diálisis, de los cuales fallecieron 3. Realizamos un análisis de regresión logística multivariado para la variable objetivo exitus en 2 años. En cuanto a la edad, encontramos que por cada año más aumentaba el riesgo de mortalidad en un promedio de un 5%. Cardiopatía isquémica, tener una valvulopatía moderada al menos, y presentar hiperfosfatemia en el episodio de fracaso renal se comportaron como factores de riesgo de mortalidad. El más importante, presentar cardiopatía isquémica con una odds ratio de casi 21, y valvulopatía e hiperfosfatemia aumentaron el riesgo de mortalidad en un promedio de 6 veces más. Diabetes mellitus se comportó como un factor de protección en nuestra población, así como el uso de bloqueo del RAS. El modelo de regresión logística multivariado fue ajustado también para estas 4 variables que fueron significativas en el univariado, pero perdieron significación y salieron del modelo en el multivariado. Fueron las siguientes: tener una FEBI inferior al 35%, que asoció un 72% de exitus; presentar fracaso renal AKIN 3, se asoció a un 71% de exitus; no recuperar el fracaso renal agudo, un 75% de exitus cuando no lo recuperaban; y presentar un filtrado glomerular por debajo de 30 mililitros minuto al alta. El resto de variables no presentaron diferencias significativas en el análisis univariado. La curva ROC del modelo predictivo presentó una buena sensibilidad del 92%, una especificidad más baja del 73% y un área de la curva modesta de 0,62. Por tanto, concluimos que la presencia de cardiopatía isquémica, tener una valvulopatía al menos de carácter moderado y la hiperfosfatemia en el episodio de fracaso renal agudo pueden comportarse como factores de riesgo de mortalidad a corto plazo en el paciente con síndrome cardiorrenal. A mayor edad también observamos mayor riesgo de mortalidad en estos pacientes. La población diabética en nuestro estudio presentó un menor riesgo de mortalidad. No encontramos ninguna relación entre la diabetes y el resto de variables, y podríamos relacionar este buen resultado con un manejo clínico e intervencionismo más precoz. Y el uso de bloqueo del RAS parece recomendable en los pacientes con síndrome cardiorrenal después del episodio de fracaso renal agudo. Buenas tardes, soy la doctora Rodríguez Benítez, nefróloga del Hospital Gregorio Marañón. La preeclampsia es un síndrome multisistémico caracterizado por la aparición de novo en una embarazada de más de 20 semanas de gestación de hipertensión asociada a proteinuria y, en ausencia de proteinuria, alguna de las manifestaciones de disfunción orgánica materna o uteroplacentaria que se describen en la diapositiva. La preeclampsia se incluye dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, que es un término que hace referencia a un conjunto de entidades cuyo nexo de unión es la aparición de hipertensión en una mujer gestante. Se clasifican en función del momento de aparición y si se acompañan o no de proteinuria en hipertensión crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia y preeclampsia sobreimpuesta e hipertensión crónica. Existen 2 entidades, que son la eclampsia y el síndrome GEL, que se consideran hoy en día formas graves de preeclampsia o complicaciones graves de la preeclampsia. La incidencia y la prevalencia de los trastornos hipertensivos del embarazo está en aumento en países desarrollados, y esto es debido en parte a la cada vez mayor edad materna. No es infrecuente encontrarnos primíparas de 40 o de 45 años, con mayor comorbilidad, mayor porcentaje de hipertensión, de diabetes. Por otro lado, cada vez es más frecuente la obesidad entre las pacientes gestantes. Y por último, otro de los factores que influye en la mayor incidencia de preeclampsia es la mayor frecuencia con la que se recurre a técnicas de reproducción asistida para conseguir la gestación. La preeclampsia constituye una de las principales causas de mortalidad materno-perinatal, sobre todo en su forma grave. Existen distintos criterios, tanto clínicos como analíticos, que confieren gravedad a una preeclampsia. Entre ellos se encuentra la severidad de la hipertensión, de la proteinuria, la existencia de oliguria o insuficiencia renal,
alteraciones neurológicas o visuales, el edema agudo de pulmón, la epigastralgia, la disfunción hepática, alteraciones hematológicas o distintas formas de afectación placentaria con manifestaciones fetales, entre las que destaca el crecimiento intrauterino retardado. La etiopatogenia de la preeclampsia es compleja. Se distingue en dos fases. Una primera fase, que aparece en el primer trimestre de la gestación, que se caracteriza por una placentación anómala que va a condicionar una isquemia e hipoperfusión placentaria, con un flujo sanguíneo inadecuado para el desarrollo fetal y una hipoxia fetal responsable de la mayor parte de las complicaciones perinatales. Por otro lado, la hipoperfusión placentaria va a condicionar la liberación a la circulación materna de una serie de factores proinflamatorios y angiogénicos responsables del síndrome materno. Segunda fase en la patogenia de la preeclampsia. Esta segunda fase, que se produce en el segundo y tercer trimestre de la gestación, está caracterizada por un desbalance de factores angiogénicos que van a producir una disfunción endotelial sistémica responsable de las manifestaciones clínicas maternas características de la preeclampsia. El objetivo de nuestro estudio fue comparar las características materno-perinatales y su morbimortalidad entre pacientes con o sin preeclampsia grave atendidas de parto en el Hospital Gregorio Marañón durante el periodo de estudio. Para ello realizamos un estudio observacional de casos y controles anidados en una cohorte de base hospitalaria en la que se incluyeron todas las pacientes de más de 22 semanas de gestación que fueron atendidas de parto en el Hospital Gregorio Marañón entre enero del 2010 y diciembre del 2018. La ratio de apareamiento fue de 1:2, utilizando como criterio de apareamiento el que se tratase de gestación única, la paridad materna y la fecha de parto como criterio de estacionalidad. En las pacientes con preeclampsia grave se analizaron diferentes tipos de variables, tanto clínicas como analíticas, a lo largo de los diferentes periodos del seguimiento. Las variables analizadas en el grupo de pacientes sin preeclampsia grave se reflejan en el lado derecho de la diapositiva. La cohorte de base hospitalaria estaba formada por más de 51.600 pacientes parturientas con más de 22 semanas de gestación en el momento del parto. De ellas, 321 se les solicitó interconsulta nefrología con el diagnóstico de sospecha de preeclampsia grave. 31 de ellas se excluyeron por no cumplir estos criterios de preeclampsia grave, 54 por tratarse de gestaciones múltiples, de forma que la población incluida final fue de 705 pacientes, 235 casos que se aparearon con 470 controles. En cuanto a las características de las gestantes con preeclampsia grave, destacar que la edad media era de 33,5 años, aproximadamente el 18% tenían antecedentes de hipertensión crónica, un 10% antecedentes de preeclampsia, más de un 22% cumplían criterios de obesidad y aproximadamente el 12% recurrieron a técnicas de reproducción asistida. La edad media de gestacional en el momento del diagnóstico de la preeclampsia fue de 34 semanas, 38,7% eran preeclampsias precoces, casi un 23% eran puerperales. En cuanto a las complicaciones maternas, destacar 51 casos de fracaso renal agudo, 22 casos de síndrome GEL, 21 pacientes precisaron transfusión y hubo 9 casos de eclampsia. No hubo ningún caso de muerte materna. En cuanto al análisis comparativo entre gestantes con preeclampsia grave y los controles, observamos que no existían diferencias en cuanto a la edad media entre ambos grupos, ni tampoco en cuanto al porcentaje de nuliparidad, como era de esperar dado que este era un criterio de apareamiento. Sí encontramos diferencia en el porcentaje de cesárea, significativamente superior en el grupo de gestantes con preeclampsia grave, y también en la estancia media hospitalaria, que era 5 días superior en el grupo de gestantes con preeclampsia grave respecto a los controles, con diferencias estadísticamente significativas como vemos en la diapositiva. La edad gestacional media en el momento del parto fue 4 semanas mayor en los controles que en el gestante con preeclampsia grave. No hubo ningún caso de mortalidad materna. En cuanto a la morbimortalidad perinatal, existía un porcentaje de casi un 25% de crecimiento intrauterino retardado en las gestantes con preeclampsia grave. El porcentaje de prematuridad era significativamente mayor en el grupo de gestantes con preeclampsia grave. El peso del recién nacido era alrededor de 1 kilo mayor en los controles, con diferencias estadísticamente significativas. Tanto el porcentaje de pH menor de 7 al nacimiento como el porcentaje de test de Apgar menor de 7 a los 5 minutos de vida, ambos criterios clínicos de riesgo de lesión hipóxico-isquémica en el feto, eran significativamente superiores en el grupo de gestantes con preeclampsia grave con respecto a los controles. Hubo 15 muertes perinatales, 14 en el grupo de madres con preeclampsia grave y solo 1 en los controles.
Concluimos diciendo que la preeclampsia grave conlleva un aumento en la morbilidad materno-perinatal y en la mortalidad fetal, que se encuentra una elevada incidencia de cesárea en las gestantes con preeclampsia grave, muy superior a la del grupo control y a la de la población general de parturientas de nuestro hospital. Se observa una marcada diferencia entre ambos grupos en la prematuridad y en la morbimortalidad perinatal, superior en el grupo de gestantes con preeclampsia grave. Muy buenas. En representación del Grupo Español Multidisciplinar de Ejercicio Físico en el Enfermo Renal, voy a presentar la comunicación oral titulada Situación actual de los programas de ejercicio físico en el enfermo renal en España, resultados de una encuesta nacional. Múltiples estudios observacionales demuestran que, de forma similar a otras poblaciones, en pacientes con diferentes estadios de enfermedad renal, el ejercicio físico activo se asocia a un mejor pronóstico a largo plazo. Aquellas personas que reducen su actividad física tienen casi 4 veces más riesgo de mortalidad por cualquier causa que los que mantienen o aumentan su grado de actividad. Además, en los últimos años han proliferado los ensayos clínicos que evalúan el impacto del ejercicio físico en la salud de los pacientes renales, sobre todo en pacientes en hemodiálisis. Existe amplia evidencia de que los programas de ejercicio físico mejoran el consumo de oxígeno, la fuerza muscular, la resistencia y la calidad de vida. Como pega, la mayor parte de los estudios son a corto plazo y evalúan marcadores subrogados, aunque algunos sean tan importantes como la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda. Faltan aún datos que evalúen la utilidad del ejercicio a largo plazo y su potencial impacto sobre la mortalidad. Pese a la creciente evidencia científica, aún son pocos los centros que disponen de programas bien establecidos de ejercicio físico en pacientes renales. Desde el grupo GEMEFER nos planteamos estudiar las percepciones que tienen sobre el ejercicio físico los profesionales sanitarios que atienden a pacientes nefrológicos, así como la cantidad de centros que tienen programas definidos y sus tipos, e identificar qué barreras se perciben de cara a una mayor implantación de estos tratamientos. Para ello, planteamos una encuesta realizada vía Google Forms en el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de este año. La encuesta se difundió mediante las listas de correo de varias sociedades científicas, así como entre los asistentes al webinar que desarrollamos en GEMEFER esta primavera. Respondieron a la encuesta 264 profesionales con un claro predominio de mujeres y una media de edad de 45 más menos 11 años, con participación de todas las comunidades autónomas y alguna respuesta proveniente de Sudamérica. La mayoría de los participantes eran enfermeras o nefrólogas, con un 15% de fisioterapeutas o licenciados en ciencias del deporte. En este sentido, casi el 60% desarrollan su labor asistencial en un hospital universitario, seguido de un 17% en un centro de diálisis y en menor proporción en otro tipo de centros sanitarios y no sanitarios. A la pregunta ¿conoce usted el impacto que el ejercicio físico tiene en los pacientes renales?, un 56% puntuaron 4 o más, refiriendo conocerlo adecuadamente. A la pregunta ¿le parece importante prescribir ejercicio físico a los pacientes renales?, el 93% le asigna un grado de importancia muy elevado, de 4 o 5 puntos. Un 67% refiere preguntar a sus pacientes con regularidad sobre su grado de actividad física. Y hasta un 64% refiere indicar de alguna forma a sus pacientes que realicen actividad física de forma regular. Pese a la elevada percepción de la importancia del ejercicio físico, vemos que llevarlo a la práctica clínica, solo un 20,5% de los encuestados evalúa de forma estandarizada el grado de actividad física de sus pacientes, y además con test muy variados. Del mismo modo, solo un 19,1% de los participantes trabajan en centros que tienen programas estructurados de ejercicio físico en pacientes renales. De estos, la gran mayoría utiliza un programa combinado de fuerza y resistencia aeróbica. Como se puede observar, los pacientes en hemodiálisis son los que más frecuentemente se benefician de estos programas, tanto fuera como dentro de las sesiones, con escasos programas implantados para pacientes prediálisis, en diálisis peritoneal o trasplantados renales. En el 62% de los casos, el responsable es un fisioterapeuta o un licenciado en deporte, mientras que en el resto se trataba de una enfermera o nefróloga. Hubo pocos casos en los que hubiera un equipo prescriptor combinado. Al analizar las barreras percibidas para una mayor implementación de programas de ejercicio físico, encontramos que más de la mitad de los participantes encuentran problemas de recursos, tanto físicos como humanos, y una falta de formación específica en el área.
Entre el 30 y el 40% de los profesionales encuestados también opina que la falta de motivación puede ser un problema, tanto desde el punto de vista del paciente como de los profesionales implicados. Preguntados por las potenciales mejoras que el grupo de trabajo GMFER podría aportar, las medidas más solicitadas con diferencia fueron consensuar y publicar protocolos estandarizados de ejercicio físico y continuar con las tareas de formación para los profesionales, por lo que las líneas de trabajo del grupo seguirán esta dirección. Como conclusiones, observamos que los diferentes profesionales sanitarios son conocedores del impacto del ejercicio físico en el paciente renal, pero no está suficientemente implementado en la práctica real debido a las múltiples barreras existentes. Debemos trabajar conjuntamente, desde las sociedades científicas de los profesionales y las asociaciones de los pacientes, para vencer estas barreras y conseguir que el mayor número de personas se beneficien de realizar ejercicio físico correctamente prescrito. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes. Los primeros, agradecer a los ponentes, tanto del primer bloque como del segundo. Diría que por los moderadores nos lo habéis hecho muy fácil porque son muy interesantes vuestros trabajos. Me gustaría iniciar con unas preguntas al doctor Delgado. Lo primero es, los cardiólogos ya están tratando ferropenias en pacientes hospitalizados, ya sus guías le recuerdan en los estudios Fidelio y Fígaro de la importancia de la proteinuria en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Iniciarán a tratar también la hiperfosfatemia? Pues seguramente se subirán al carro porque es importante, ¿no? La hiperfosfatemia sí parece un marcador de enfermedad vascular y un poquito así lo hemos interpretado en los resultados, ¿no? Porque sale la cardiopatía isquémica y la hiperfosfatemia. En cambio, la FEBI no nos salía en el multivariado, ¿no? Entonces, sí que parece evidentemente un marcador de daño vascular muy importante, ¿no? Y bueno, no sé hasta qué punto los cardiólogos se meterán en ese tratamiento, pero sí que deben darle importancia, lógicamente. Y la otra pregunta que quería hacerte rápidamente, ¿verdad que cuando has presentado el estudio has descartado, se han descartado los estudios todo lo que eran fracasos renales agudos, que sí, no cardiológicos, si queremos decir? Eso es. Imagino esto es un retrospectivo, pero que normalmente, ¿qué instrumentos o qué técnicas utilizáis, marcadores para descartar lo que es un pseudo fracaso renal agudo de un real? Siempre el tema va por el tema de la nefropatía congestiva, que se dice que este fracaso renal agudo realmente no tiene ningún pronóstico a medio o largo plazo, al revés, que puede ser casi favorable, ¿no? Sí, a ver, yo creo que nuestra idea era coger este perfil de pacientes que evidentemente tienen mucha comorbilidad crónica, pero en un episodio claro de fracaso renal agudo, donde había un cambio de creatinina en 24 o 48 horas relevante. Bueno, ahí están recogidos, pero era, o lo que intentamos, nuestra idea era a partir de cuando hacen una descompensación renal muy clara, ¿no? Y lógicamente sí, quitando pues nefrotoxicidad o causas muy específicas de fracaso renal agudo que no tuviesen que ver con el cardiorrenal, ¿no? Pues una uropatía obstructiva, lógicamente, ¿no? Una nefrotoxicidad, ¿no? Etcétera. Perfecto. Y una pregunta por patrocinios. En los datos que has presentado, me parece de recordar que alrededor del 65% de las pacientes con preeclampsia grave llevaban sulfato de magnesio. Entonces, ¿hay diferencias? ¿Se han visto diferencias en los pronósticos entre los pacientes que lo llevaban y los que no? A ver, normalmente nosotros tenemos protocolizado que toda paciente que cumpla criterios de gravedad en una preeclampsia lleva un sulfato de magnesio. El tema es que algunas de estas pacientes se diagnostican en el puerperio, ya parece como que le das un poco menos importancia, y realmente se hace mal, porque independientemente de que sea en el puerperio, no solamente se trata de la protección, que el sulfato de magnesio no es solamente neuroprotección materna para la madre, sino también va de protección para el feto. Entonces hay veces que cuando ya se presenta la preeclampsia en el puerperio, pues se olvida un poco el sulfato de magnesio. Eso son los datos que tenemos, están así recogidos, pero cuando lo analizamos juntamente con los tetras, pues se dieron cuenta que se estaba haciendo mal. Todo paciente con preeclampsia grave, en el momento del debut, deben de iniciarse sulfato de magnesio, aunque sea en el puerperio. Respecto a si hay estudios que indican que hay una mejor evolución si se tratan o no con sulfato de magnesio en preeclampsia con criterio de gravedad, por supuesto lo hay.
sin lugar a duda. En pacientes con preeclampsia sin criterios de gravedad donde hay más discusión. Una pregunta, patrocinio. Con 51.000 casos, yo te iba a preguntar un poquito más allá de lo que acabas de decir. A mí me llamó la atención mucho en mi unidad la preeclampsia posparto. En 51.000 casos, háblame de la preeclampsia posparto, porque yo creo que es una identidad que pasa súper desapercibida, las pacientes se han ido de alta. Para empezar, son 51.000 partos que se hacen en el periodo de estudio. Desarrollan preeclampsia solamente 300. Ya. Pero, es decir, por ejemplo, vosotros, el tema de la preeclampsia posparto, a mí es que es un tema que me llama muchísimo la atención. Porque... un 20 y tantos % de preeclampsia, pero y además una parte del estudio en el que no están recogidas todas las preeclampsias graves que tenemos, porque cuando se hizo el caso control se limitó un poquito el periodo de estudio para no alargar, porque ya era suficientemente extenso a la hora de la recogida de los datos. Y tenemos, tanto en el total de pacientes como en este subestudio, aproximadamente un 20-25% de preeclampsia graves puerperales. Algunas el puerperio inmediato, es decir, la paciente se le somete al parto, se le induce el parto o un parto espontáneo, y en el posparto inmediato hacen la preeclampsia. Pero hay algunas que son dadas de alta 48 horas después del parto, porque hay un parto aparentemente normal, y reingresan con una preeclampsia con criterios de gravedad. Efectivamente, sí. De hecho, ya tenemos protocolizado a todas las mujeres que se dan de alta, se les da unas normas para que reconozcan síntomas de alarma de preeclampsia y acudan inmediatamente al hospital. Una pregunta muy rápida, Jesús, lo de la diabetes. Sí, la verdad es que el tema de la diabetes estuvimos analizando si estaba relacionado con alguna otra comorbilidad de las que habíamos estudiado, no encontramos absolutamente ninguna relación. Y un poco eso, que quizá el paciente diabético sí es remitido con más precocidad al cardiólogo, a lo mejor se hace un intervencionismo más precoz en cuanto, sobre todo, a la cardiopatía isquémica, pero no tenemos, eso es una presunción, no tenemos ese dato porque habría que hacer una revisión muy exhaustiva de las historias que no hemos hecho para comprobarlo. Pero sí, nos llamó bastante la atención. También a lo mejor nos gustaría seguir ampliando esta base de datos y seguir trabajando con ella y ver si de verdad sigue ocurriendo eso. David, ya ves que no hace deporte nadie, que no te preguntamos nada. Yo quería hacer a David, más que, vale, te hago una pregunta, pero creo que será la clásica pregunta y respuesta. O sea, todos tenemos súper claro la importancia del ejercicio físico, como todos tenemos súper claro lo que es las unidades ERCAN en los varios hospitales, pero mientras nuestro sistema, la seguridad social, asume y es muy oleado lo que es la aprobación de un fármaco, que la seguridad social asuma el coste de estos fármacos, nos cuesta trasladar a los gerentes o los gestores determinadas medidas más holísticas para mejorar los resultados de nuestros pacientes. ¿Qué deberíamos hacer para que los gerentes nos tomen en serio cuando hablamos, por ejemplo, de ejercicio? Yo creo que esto es como en todas las medidas que no tienen una industria detrás. Al final, primero tenemos que ponerlo en marcha y una vez que está puesto en marcha y demostrado ir a reclamarlo, ¿no? a las gerencias. Al fin y al cabo, como cualquier programa que necesita profesionales específicos, en este caso, pues gente de ciencias del deporte o gente fisioterapeutas que estén especialmente dedicados a ello, igual que pasa con los nutricionistas, que es otro campo donde tenemos muchísima evidencia, pero no acabamos teniendo capacidad para contratar gente específica en nuestras unidades, salvo en programas muy concretos, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es la forma de ponerlo en marcha con becas, con investigación, como se pueda, y demostrarle a la gerencia que eso supone un beneficio al paciente y luego ya es más difícil que te lo nieguen, ¿no? Pero es muy complicado, la verdad que es muy complicado. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que por parte de Marco, no sé qué querrás decir tú, la sesión ha sido muy interesante, el sistema ha sido agradable y... Saludar sobre todo los ponentes y todos los asistentes. Muy bien, muchas gracias por estar un domingo por la tarde aquí currando. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo, Marco, un abrazo a todos los demás.